Dios los continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Acabo de regresar hace unas horas de nuestro tiempo de ayuno en la iglesia y quiero compartir con ustedes también este hermoso tiempo que tuvimos en la presencia de Dios. Fuimos guiados a orar por la base bíblica que está en el libro de los Efesios, oraciones que el apóstol Pablo, responsable delante de Dios, con un nivel de revelación bastante alto, pues Cristo mismo le concedió experiencia que a otros no han tenido, no le ha dado, pero le plació a Dios hacerlo así, y él, a la iglesia que él formó, le abrió su corazón y quiso, a través de sus escritos, exhortaciones y enseñanza, que experimentaran la revelación, la sabiduría, y así entraran en las dimensiones espirituales donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, con todas las bendiciones conquistadas para nosotros los hijos de Dios en este mundo. Y orábamos en primer lugar, capítulo 1, por sabiduría y revelación. Quiero leer rápidamente esta parte cuando él expresó: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso Pablo oraba, y todo hombre de Dios responsable de una grey, de una congregación, de líderes, de un pueblo, sean casas de luz, sean iglesias, bendito sea el Señor, aleluya, con el modelo que el apóstol Pablo dejó para la iglesia en la historia, gloria al Señor, hasta que Cristo venga. Debemos de tomar, bendito Dios, de este espíritu, lo cual Él recibió por revelación, por encuentros que tuvo directamente, porque Cristo lo visitaba y le entregó toda esta revelación para que así quedara para nosotros. Y todo siervo de Dios debe de entender que es por ahí. Esta es la línea verdaderamente apostólica de la iglesia. Orar, todo líder responsable orará para que el pueblo de Dios tenga espíritu de sabiduría y de revelación. Gloria al Señor. De estas cosas que fueron conquistadas por medio del sacrificio y de la ofrenda del Padre a la tierra de su Hijo unigénito, y pagó con este alto precio en la cruz del Calvario para volver a redimir y volver a conectar y volver a abrir las bendiciones del cielo para la tierra.
Entonces, en el verso número 3, él habla de estas bendiciones que fueron conquistadas por Jesús, las cuales son para todos nosotros, los hijos de Dios. Es importante que sepamos, que estemos bien arraigados, cimentados, fortalecidos, firmes en todo lo que Jesús conquistó para nosotros, los hijos de Dios. Y decía él: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Orábamos en esta mañana para que se abriera el entendimiento de toda la magna bendición, de toda la grandeza de bendiciones que aún en esta vida no vamos a recibir, pues son más grandes que esta corta vida que vivimos en este mundo. Por eso las cosas mejores, dice la palabra de Dios, que han sido reservadas para ese momento en que estemos en su presencia. Porque las bendiciones son grandes, son más que las cosas materiales de esta vida. Bendito sea el Señor. Son tan grandes que la vida no nos va a alcanzar, los 50, los 60, los 70, los 100 o los 200 años que Dios nos pueda por un milagro conceder a vivir en esta tierra. Esto es más grande que nuestra vida, nuestro tiempo aquí. Estas bendiciones fueron, bendito sea el nombre del Señor, conquistadas por Jesús y están ahí en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor en Cristo. Es ahí nuestra conexión con Jesús. Es ahí nuestra redención por Jesús. Es ahí el porqué de este gran sacrificio y de Él por nosotros. Porque solo Él podía pagar el precio y tomar esas llaves y desatar esos sellos y conquistar, bendito sea el nombre del Señor, tales bendiciones. Nadie podía alcanzar esas bendiciones. La Escritura dice que nadie podía ni mirar aún lo que estaba en las manos, en el poder de Dios sellado. Pero alguien le dijo al apóstol Juan: no temas, he ahí el Cordero de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor, ha vencido. Hay esperanza para la humanidad, porque Él derramó su sangre y adquirió el respeto, la honra, el amor, la autoridad delante del Padre, para que pudiera abrir el libro, desatar los sellos y soltar nuevamente las bendiciones. Bendito Dios para todo aquel que le recibe, para todo aquel que cree. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Entonces orábamos, gloria a Dios, para que estuviéramos bien conscientes, bien firmes en que esta elección, esto de escogido, esta palabra, es desde antes de la fundación del mundo, y que fue Dios quien escogió en Cristo a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que le recibe. Bendito sea el Señor. Pero para que estuviésemos sin mancha delante de Él. Su sacrificio hizo posible que todos nuestros pecados, toda nuestra suciedad, por medio de su sangre, bendito sea el Señor, fuéramos nosotros limpiados, lavados, y en ese día precioso y glorioso pudiéramos presentarnos delante del Padre. Bendito sea el Señor, delante de ese tribunal, delante de esa corte divina, delante de esa gran concentración de tantos testigos, como dice la palabra, sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y orábamos específicamente para entender que todo esto lo está moviendo el amor de Dios. El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En la persona de Jesús estaba todo el amor de Dios impulsando,
todo el amor de Dios dirigiéndolo aún cuando tenía que sufrir. Y detrás de cada sufrimiento estaba el amor de Dios latiendo, el corazón del Padre. Bendito Dios por adoptar estos hijos, para que no solamente fuéramos hijos, sino hijos suyos. Bendito sea el Señor por medio de nuestro Señor. Y entonces orábamos para que amáramos a Jesús, para amarlo, para preservarnos en ese amor, para mantenernos unidos a ese amor, para permanecer en ese amor, en la persona de Jesús. Bendito sea el Señor. Habla la palabra el puro afecto de su voluntad. Que entendiéramos también, porque fueron palabras de Pablo en otro lugar, él la expresa, la perfecta voluntad de Dios. Como esta voluntad es una voluntad que nos guía perfectamente, gloria al Señor, hasta que alcancemos ese premio. Bendito sea el Señor. Y declaro que en esta vida vamos a estar siendo guiados continuamente por el amor de Dios y por esa voluntad poderosa, que creo que detrás de ella está el poder del Espíritu Santo, pues Él conoce el corazón de Dios y la voluntad de Dios y nos guía en esta vida. Gloria al Señor. El puro afecto de esta voluntad. Bendito sea el Señor, para alabanza de la gloria de su gracia. Es que Dios nos está bendiciendo, nos ha bendecido ya para que seamos en este mundo no de un mal testimonio, no de burla, no de vergüenza, sino para alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. Y es el plan de Dios que tú y yo reflejemos la gloria de Dios con una vida que agrade a Dios, con una vida santa, con una vida de fe, con una vida de obediencia, con una vida llena de la gracia, que manifestemos la gracia de Dios, porque todo esto producirá que sea alabado el nombre de nuestro Dios, y eso añadirá gloria al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto está dentro de esto que se nos ha revelado también en Cristo, que es la gracia de Dios. Todo esto está dentro de esta gracia divina. Todo este amor está dentro. Todo este sacrificio es una manifestación. Todos estos secretos espirituales que Pablo está orando para que a la iglesia se le haga una revelación y sea profunda en este conocimiento y disfrute estas bendiciones en Cristo Jesús, son parte de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Bendito sea el Señor, que una de las grandes bendiciones o la magna bendición, por así decir, que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús, es la redención, es el poder de esta redención. Y orábamos por la grandeza de esta redención. Aún creímos que esta redención todavía está operando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y la sangre es parte de esta redención. Por eso es que cuando nosotros incluso pecamos, como dice la palabra, ahí está Cristo a la diestra del Padre para interceder. Y dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque es la operación de la redención de Dios que está vigente en los hijos de Dios solamente. Gloria al Señor. Eso está vigente. Sobre mí, sobre ti está el poder, el espíritu de la redención. Aleluya. Hasta aquel día en que sea ya perfeccionada, alcanzada en toda su plenitud esta redención, la cual sucederá con la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Bendito Dios. Pero mientras estemos en esta vida, está operando dentro de nosotros la redención, renovándonos, transformándonos, purificándonos, santificándonos, dándonos discernimiento, revelación, sabiduría, fortaleza,
santificación. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente en nosotros, sino en todos los que han de creer en Él por la palabra que se predica en el mundo. El Espíritu de Dios está trabajando para redimir, para sacar de las tinieblas a aquellos que perdieron su salvación por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito Dios, dándonos a conocer nuevamente las palabras que leímos al principio. Por esta causa es que Él oraba para que la iglesia recibiera espíritu de sabiduría y de revelación. Y vemos cómo para entender y recibir y activar el cumplimiento de estas bendiciones de Cristo, bendito sea el Señor, en los lugares celestiales a nuestro favor en esta vida, porque comienza en esta vida. No hay que esperar llegar allá. Comienza desde el día en que aceptamos la gracia de Dios, entramos dentro del pacto y se activaron todas estas bendiciones. Pero es necesario tener la revelación y la sabiduría, pues si la ignoramos, entonces hay bendiciones en esta vida que no la vamos a disfrutar. Por eso Pablo decía: oro que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Y ahí está la sabiduría y la inteligencia, no de este mundo, sino la de Dios, dándonos a conocer. No es el conocimiento de esta tierra, no es el conocimiento de los filósofos, de los políticos. No, es algo que está conectado a las obras de Dios, al sacrificio de Jesús, el significado de cada precio que Él pagó, de cada dolor, de cada palabra, de cada sufrimiento, de cada látigo, castigo, tentación, la obra de Jesús. Aleluya. Algo se estuvo conquistando. Todo tiene un porqué, un significado. Estaba activando todas las bendiciones espirituales que Dios desde la eternidad había dado al hombre. Gloria a Dios. Estaba haciéndose Él maldición para activar las bendiciones espirituales. Y dice que esto es con sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces orábamos para no dejar de congregarnos. Entendimos entonces por qué Pablo le decía, el apóstol le decía a la iglesia: no dejen de congregarse. Que cada vez que nos reunimos activamos todas estas glorias en la iglesia. La bendición de la redención, de la salvación, de la sanidad, de la comunión, de la sabiduría, de la inteligencia, del perdón, de la fe, del amor, de las fuerzas espirituales. Bendito sea el nombre del Señor, que la necesitamos mientras estamos en este mundo hasta llegar al final de esta carrera y estar delante de Él. Reunir todas las cosas. Aleluya. A todo el pueblo de Dios también. En aquel día, me imagino, esa reunión sagrada, Jesús dijo: no beberé de nuevo esta copa, ni comeré este pan hasta que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de Dios. Ese día precioso, tú no te lo puedes perder. Una reunión gloriosa. Pero mientras estamos en esta vida, no podemos perder estas reuniones de gloria que tiene la iglesia. Allí deben de estar tus hijos, tu familia. No debes poner nada por delante de Dios. Estas reuniones son reuniones de reino, reuniones de gloria, reuniones sublimes,
donde fluyen cosas que en ningún lugar de esta tierra van a fluir, van a ser entregadas, van a ser dadas al hombre. Solo en las reuniones de los santos. Y dice la palabra de Dios en este verso, que esto ya Dios desde la eternidad, bendito sea el Señor, lo tenía predestinado, que lo conociéramos, para que lo disfrutáramos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos nuevamente, dice, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estaba refiriéndose a Israel. Bendito sea el nombre del Señor, porque Israel fue el primer pueblo que esperaba el cumplimiento de esto. Pero venido Cristo, se le dio esperanza también a todas las naciones de la tierra, a todo el mundo, y ellos lo entendieron. Por eso Él dice aquí, primeramente esperábamos en Cristo, en el cual también vosotros, ahora habla de ello, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Señor. Bendita gracia de Dios. Aleluya, que abrió las puertas para las naciones, tribus, lenguas. Y el evangelio llegó a la nación de Cuba, a esta pequeña isla. Y llegó la palabra, bendito sea el Señor, por hombres de Dios que vinieron de Puerto Rico a Estados Unidos, a esta nación, y trajeron este evangelio. Y un día tenía yo 14 años, era un jovencito. Escuché este evangelio y yo no endurecí mi corazón. Recibí a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Aleluya. En ese mismo día, dice la palabra, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Bendito sea Jesús. Tú también fuiste sellado si creíste sinceramente, verdaderamente, si tu confesión fue del corazón. Con el corazón creíste para justicia y con la boca lo confesaste para salvación. El Espíritu Santo te selló. Aleluya. Para que recibieras esta promesa. Dice que este sello es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito Dios. De la misma manera, aleluya, con cortas palabras he tratado de hacer un resumen del motivo de nuestras oraciones. Y vuelvo a repetir, si eres un líder de iglesia, si estás dirigiendo algún momento de oración, de intercesión y de clamor, toma esto que Pablo nos dejó, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación de estas bendiciones conquistadas por Jesús. Aleluya, que se haga una revelación en ese pueblo, que se haga una revelación en esa juventud, que no oren por vanas cosas, que sus oraciones sean atendidas y sean de gran estima delante de Dios. Aleluya. Y hay muchos motivos para orar. Así que oro para que tengan sabiduría, tengan revelación de la gracia de Dios. Quien tiene esta sabiduría y conoce de estas bendiciones en esta vida tendrá victoria. Tendrá el poder de la redención activado. Tendrá el poder de las bendiciones activado en su... Tendrá salud, tendrá prosperidad, tendrá fe, tendrá provisiones, tendrá cobertura, protección divina. Gloria a Dios, porque en Cristo estamos completos. Aleluya. Una iglesia fundada sobre este fundamento, el cual es Cristo mismo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro,
que tenga esta revelación pondrá este fundamento en la iglesia y despertará la sabiduría de Dios con sus oraciones. El Padre enviará la sabiduría, la revelación, el conocimiento, y será una iglesia hermosa, será una iglesia victoriosa, será una iglesia poderosa, será una iglesia en autoridad, será una iglesia llena de milagros, será una iglesia indestructible, tal como fue vista por el apóstol Juan, una iglesia gloriosa. Por esta causa doblo mi rodilla ante Dios. Te bendigo con sabiduría, con revelación, para que se activen todas las bendiciones conquistadas por Cristo en los lugares celestiales. Te amo, seas muy bendecido en este día.